El 16 de agosto que viene se cumplen 5 años de la gestión gubernamental de Luis Abinader. Gestión gubernamental que ahora, con esos 5 años, va a pasar a ser motivo de debate. Incluso en días pasados, durante el fin de semana, publicó Andy Daguarre un escrito que Gustavo Olivo gentilmente nos hizo llegar prácticamente antes de que la gente lo conociera. Él lo apreció. Se lo dio en borrador a él. No, él lo apreció en el periódico y tuvo la gentileza de hacer un print screen y enviármelo. Me permitió eso, comparar algunas cosas. Y fíjense el detalle. Yo decía en la semana antes pasada que este gobierno es el gobierno que en 70 años, en los últimos 70 años, menos inversión de capital ha llevado a cabo, con un 2 y pico %. La más bajita de gobierno alguno es la inversión de capital que está ejecutando el gobierno de Luis Abinader en ese quinto año. En esos 5 años de gestión gubernamental han pasado cosas. Además de que es la más baja inversión de capital, 2 y pico %, también es en los últimos 75 años, y eso es otro dato que sale a flote ahora en la discusión, es el gobierno que más ha gastado, o sea, de mayor volumen de gasto corriente en los últimos 75 años. Solo en 2 ocasiones han habido tan altos gastos corrientes en términos porcentual como este gobierno, que fue en 1965, en medio de la Revolución de Abril, y en la pandemia, en la pandemia, que son 2 escenarios justificados. Primero, en la Revolución de Abril, porque estábamos en una confrontación, en una conflagración, en una guerra, y en la pandemia, porque había que acudir en auxilio de la gente en medio de la pandemia. Ahora, fuera de ahí no hay justificación para un nivel tan alto del gasto corriente, por encima en un 3% de los ingresos que percibe el gobierno. El gobierno tiene que detenerse en eso. Habría que ver de esos 5 años que cumple Luis Abinader los pros y los contras. Hay que ver las luces y las sombras, porque tienen luces. En una evaluación uno tiene que convenir en decir, espérame, este gobierno tiene luces. Uno puede mencionar las sombras también, como es esto, relativo a la inversión de capital, a propósito de lo cual incluso hace una crítica a Leonel Fernández el fin de semana, diciendo de manera puntual sobre una obra de inversión de capital de este gobierno, que es la circunvalación de Baní, y advierte el expresidente Leonel Fernández que se hizo una primera evaluación de que costaría una estimación de 2.000 millones y terminó costando 6.000 millones, y dice Leonel que es calimocha, dice él en su palabra, no lo digo yo, dice Leonel en su palabra, que es calimocha porque no terminó como debía terminar esa obra. Pero en fin, lo que queremos decir es, ahora al acercarse el 16 de agosto, uno le va a pasar balance a la gestión gubernamental de Luis Abinader. Esa gestión gubernamental tiene sombras y tiene luces. De las luces se puede decir que es el gobierno, y eso yo estoy buscando los datos gobierno por gobierno, que quizás es el gobierno que más continuidad ha dado en términos institucional como obra del Estado en toda la historia del país. Que más continuidad de Estado ha dado a las obras en toda la historia republicana del país. ¿Cómo se manifiesta eso? En tomar obras que dejaron otros gobiernos, por ejemplo el metro, teleférico, hospitales, obras que dejaron otro gobierno